Cuando quieras disfrutar de la mejor comida rápida, ven a nosotros. Somos 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Yo soy Sara Robles y el día de hoy me encuentro en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Soy Samuel Martínez. Es tu estación la que te apapacha. Yo soy Sol Segura y te voy a acompañar esta tarde. ¿Te gusta la radio y quieres ser un locutor? ¿Tener tu propio programa? ¿Grabar publicidad para las marcas más reconocidas del mundo? Ahora es posible, porque te lo enseñamos cómo hacerlo. Haz tu sueño realidad. Ven y aprende con los mejores. Taller de locución y periodismo. Nuestro campus y laboratorios están en una verdadera radio FM. Somos únicos y estamos esperando por ti. Aprovecha esta oportunidad. Tenemos cupos limitados. Infórmate al 0979 82 42 64. Te lo trae Open Lab Latinoamérica. ¿Aburrido de lo mismo? Próximamente escucha Radio Ciudad. Radio Ciudad. La radio en tu ciudad. Productores, locutores, animadores, DJs, creativos, son los responsables de Radio Ciudad, con el sello y garantía de Open Lab Latinoamérica. Redecom, el mejor servicio de internet, ahora más rápido y más seguro, con planes ilimitados desde $15 mensuales, doble de velocidad en la noche, internet con fibra óptica directo a tu hogar. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. Búscanos en Facebook como Redecom. Visítanos en www.redecom.es. Redecom, internet ultra rápido. En vivo. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en este día jueves 6 de mayo del 2021. Desde la provincia de Imbabura, desde el cantón Antonio Ante, exactamente estamos generando esta señal para conversar con invitados, para dialogar sobre temas de importancia que, sin lugar a dudas, a ustedes les va a encantar. Como siempre, quiero agradecer a 593 Burger, lo mejor de la comida rápida, aquí en el cantón Antonio Ante, en Atuntaqui, acá, en la Río Amazonas y Panamericana. Nos encontramos ubicados. Allí está 593 Burger, lo mejor de la comida rápida. Hoy tengo el gusto de presentar y de conversar con un personaje bastante conocido en la política, yo diría no solamente del Ecuador, sino de esta parte del continente. Hoy vamos a conversar y, como siempre, ustedes ya conocen un poco la forma, el formato que manejamos. Intentamos que este conversatorio, este diálogo, sea entretenido, fácil de digerir, de comprender, para que ustedes entren en esta dinámica. Y si tienen algún tipo de preguntas, sugerencias, comentarios, claro, nos escriben acá abajo en la cajita respectiva y nosotros vamos a leerlos, absolutamente todos. Si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, también. Así es que vamos a tenerlo ya en pantalla a nuestro invitado. Ahí está, pueden observarlo. Es, sí señor, nada más y nada menos que el señor Quinto Lucas, a quien le damos la cordial bienvenida.
Buenas noches, un gusto, gracias por aceptar la invitación, Quinto. Buenas noches, Oscar. Un gusto estar conversando con usted y con toda su audiencia. Un saludo fraterno, cordial a todos los amigos y amigas de Atuntaki y de toda Imbabura. Es un gran gusto estar conversando con usted. Entiendo se encuentra en la capital de los ecuatorianos, ¿verdad? Sí, estamos aquí en Quito, esperando que pare de llover, aunque ya está casi terminando la lluvia. Bueno, además que tampoco se puede salir, ¿no? A partir de las 20 horas tenemos que meternos a las casitas. El aguacero también ahí contribuye para aquellos indisciplinados que no hacen caso a las disposiciones, ¿no? Con la lluvia obligatoriamente tienen que estar puestos a buen recaudo. A ver, empecemos. Quiero empezar, Quinto, así para romper un poco el hielo. Me gustaría saber un poco de Quinto Lucas. Yo estaba revisando la biografía de Quinto. Entiendo es uruguayo. ¿Estoy en lo correcto, Quinto? Soy uruguayo, nacido en Uruguay, en un departamento del norte de Uruguay. Eh, Viví en varios países, pero después regresé al Uruguay y me vine a vivir al Ecuador ya hace 30 años. Y me casé con una ecuatoriana, tengo hija ecuatoriana y soy nacionalizado ecuatoriano desde hace años ya. O sea, mi vida está hecha en el Ecuador. Qué buena cosa. Es como para enamorarse realmente nuestro país, su gente, el clima, todo lo que tiene el Ecuador, ¿verdad? Sí, realmente la diversidad fue una de las cosas. Yo en realidad cuando vine, más allá de estar casado con una ecuatoriana, venía prácticamente por un año, en principio a trabajar en Ciespal, en la revista Chasqui de Ciespal, y después me involucré mucho con el movimiento indígena, con las luchas indígenas en general, y como usted dice, con la diversidad. La diversidad del Ecuador es increíble porque además es una diferencia total a lo que es el Uruguay, que es un país plano, muy uniforme, digamos. El Ecuador tiene todo, desde la Amazonía, la sierra, lo que es la costa, bueno, y ni hablar de Galápagos, pero en general también la diversidad en lo que tiene que ver con su gente, la diversidad de sus pueblos, de los tantos pueblos y nacionalidades, y eso también fue uno de los temas y de las cosas que me involucraron y que sí me enamoraron, como usted dice. Indudablemente. Quinto, estaba revisando, promotor de la interculturalidad y también sí, ¿no? De la plurinacionalidad. Importante realmente porque antes tierra de nadie prácticamente estos temas olvidados. Sí, yo una de las cosas que reivindico más de las propuestas del movimiento indígena, digo, de las propuestas teóricas, ¿no? Que después en parte se van llevando a la práctica y no, bueno, ya está en la Constitución, era el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que fue un aporte no solo para el Ecuador, fue un aporte para América Latina y nosotros lo vemos para otros países. En un momento en que estaban en crisis los estados-nación, que había determinados problemas en muchos países, la plurinacionalidad que es plurinacionalidad dentro de un Estado unitario. Nadie habla y nunca lo planteó el movimiento indígena como algo separatista o algo por el estilo. Pero teóricamente estaba muy bien pensado porque era la reivindicación de tantas culturas que habían sido olvidadas. La plurinacionalidad no es transformar el país en varios países, sino reivindicar esas culturas que estaban olvidadas y darle posibilidades en las políticas públicas, reivindicar los idiomas ancestrales. El quichua porque es el más importante, el que habla más población, pero también los otros idiomas que están por desaparecer. Hay idiomas como el zápara que está para desaparecer. Entonces todo eso tenía un contenido cultural, un contenido simbólico, un contenido político, obviamente, pero también un contenido económico, que significaba reivindicar también que se dieran políticas públicas hacia esos sectores. En el caso del movimiento indígena, porque el movimiento indígena fue el que más se movilizó, pero también tiene que ver con los sectores afro y, bueno, y con los sectores montuyo y otros sectores. Entonces,
siempre me pareció muy importante esa propuesta del movimiento indígena. Creo que tanto teóricamente y ahora de a poco se va llevando a la práctica, es el mayor aporte que ha dado, uno de los mayores aportes que ha dado el movimiento indígena a América Latina y al mundo en general. Por eso se está estudiando tanto ese tema, el tema de la plurinacionalidad y el tema de la interculturalidad, porque la interculturalidad es una forma de relacionarse justamente entre las distintas culturas. Hay una forma de relacionarse que es el respeto, que es tener respeto por los otros, que cada cultura tenga respeto por las otras culturas. Y eso se basa en la interculturalidad. Entonces son dos cosas que están íntimamente vinculadas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. En un país diverso como el Ecuador, pero también en un continente diverso como es América Latina, y bueno, y en un mundo cada vez más diverso y donde las diversidades cada vez se muestran más a nivel mundial, en todos los continentes finalmente. Indudablemente. A ver, yo voy a llegar a ese punto, el tema de la cultura, todo lo que implica este mundo maravilloso y complejo también, y abandonado también. Pero no quiero pasar a ese espacio, no sin antes preguntarle. Hablábamos de que el Ecuador es un mundo maravilloso, un mundo todo reunido en un solo lugar en el Ecuador, costa, sierra, oriente, absolutamente todo su gente, habíamos mencionado. Yo quiero preguntarle cuál es el criterio que tiene Quinto Lucas respecto a las declaraciones del señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, en la cumbre de la democracia que se lleva a cabo en Estados Unidos, en Miami, exactamente. Yo voy a darle, Quinto, y a la gente que nos está observando, mi punto de vista. Y no lo hago como comunicador, lo hago como un ciudadano ecuatoriano. Realmente escucho y me causa repugnancia. Es lo que puedo decir realmente. Ya desde el tema político, diplomático, ¿cómo podría analizarse este tipo de declaraciones, Quinto? Bueno, es que como ciudadanos tenemos que también, obviamente, que dar la opinión, y realmente lo que muestra el presidente es un desprecio por su pueblo, es un desprecio por la gente. Un desprecio que se vio durante el manejo de la pandemia, con la negligencia que se tuvo en el manejo de la pandemia, en no importarse por los muertos en las calles, los cajones de cartón. Bueno, todo eso muestra desprecio por el ser humano en general, pero ahora ya lo dice así tajantemente, prácticamente yo quiero otro pueblo, o sea, realmente muestra un desprecio por su propio pueblo, por el pueblo que finalmente lo eligió, equivocado no lo eligió. Entonces, como ciudadano, cualquier ciudadano o ciudadana tiene que estar indignado o indignada con estas declaraciones. Ahora, a nivel internacional es peor todavía, porque él demuestra ser presidente de un pueblo y una nación que prácticamente desprecia. Eso a nivel internacional muestra, a nivel internacional, Lenín Moreno no es muy reconocido, digamos, no es de los presidentes que puedan tener reconocimiento internacional, pero con estas declaraciones a nivel internacional se le ve más como alguien que no tenía la capacidad de ser presidente de su país. O sea, no van a decir nadie nada, pero entre corrillos y cuando uno habla con embajadores y eso, dicen realmente es imposible que hayan elegido un peor presidente en el ámbito internacional y en el ámbito del relacionamiento internacional. Y no solo eso, porque una cosa es despreciar a su pueblo, que ya lo dice tajantemente, pero después también dice estar de acuerdo en una invasión a su país, porque lo de Angostura, el caso de Angostura, más allá del tema político de la FARC, eso es una intervención en otro país. O sea, hay una invasión de un país en otro y él acepta la invasión a su país. O sea, más allá de que esté en desacuerdo con los campamentos que podían estar ahí o lo que sea, hay una invasión, que eso a nivel internacional es repudiable y ningún país aceptaría eso, más allá de lo otro que pueda existir. Pero nadie aceptaría una intervención de un país en otro.
Y por eso cuando se dio lo de Angostura fue repudiado por todos los organismos internacionales, incluida la OEA, obviamente por Naciones Unidas y por distintos países que dijeron, aquí hay una invasión, hay una intervención de Colombia en el Ecuador. Entonces, que un presidente de Ecuador acepte eso, también no solo demostró el desprecio por su pueblo, sino que está demostrando el propio desprecio por la soberanía de su país. Ha sido presidente de un país que finalmente no quiere y de un pueblo que finalmente no quiere. Es indignante, claro. Sin lugar a dudas. Dirían por allí, se sacó la máscara, ya no, definitivamente. Y creo que lo que ha vivido, lo que hemos tenido que vivir estos 4 años realmente es el reflejo de esto, definitivamente. Pero bueno, ahora quiero pasar a otro punto que también no podemos dejar de analizarlo, dejar de conversar. Quinto, en Colombia viven algo similar a lo que el Ecuador vivió en octubre de 2019. Algo similar porque las políticas públicas, los proyectos de ley que presentan los gobiernos son similares, ¿no? Reformas tributarias y obviamente recetas del Fondo Monetario Internacional y por supuesto la metida de mano, ¿dónde más? Al pueblo. Y ahí es cuando vienen estos problemas. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Lo mismo que en Ecuador? Bueno, es muy parecido y es increíble porque en Ecuador otra de las cosas que ha dicho, de lo que ha dicho Lenín Moreno es que prácticamente se burló de la movilización de octubre y finalmente les engañó porque finalmente se salió con la de él. Eso fue más o menos lo que dijo. Creo que Duque quiso hacer lo mismo retirando el decreto tributario, pero en Colombia también se daba en el Ecuador, pero en Colombia hoy están muy claros de que el problema no es solo lo tributario. Hay toda una realidad política y económica que se ha venido dando desde la década en que estuvo Uribe y desde esta época de Duque, que tiene que ver con toda la realidad de Colombia, que buscó una paz, que se intentó una paz y sin embargo declarada la paz, firmada la paz, sigue muriendo gente, luchadores sociales, gente que no tiene que ver ni con la guerrilla, ni con el narcotráfico, simples luchadores sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, siguen muriendo asesinados por fuerzas del Estado o por grupos paramilitares. Entonces hay una realidad ahí latente. Y si a eso se suman las políticas económicas que han ido contra los sectores más desfavorecidos, obviamente que la gente finalmente estalló y finalmente es las movilizaciones que se están dando. Y claro, cuando dicen lo del decreto tributario, eso fue como la gota que desbordó el vaso. Pero finalmente por eso dicen, nosotros no vamos a dejar de movilizarnos porque hay muchas cosas más que tienen que solucionarse. Por un lado tiene que solucionarse el problema de la paz. La paz tiene que realmente respetarse y el gobierno no la está respetando. De los propios desmovilizados hay más de 150 asesinados. Entonces es un país que vive en guerra, pero supuestamente firmó una paz. Y es una guerra que es contra toda la población. Y la población en sí ya no quiere aceptar. Los jóvenes, que son los que se movilizan más, ya no quieren aceptar que le obliguen prácticamente a ir a una universidad privada porque se está privatizando la educación cada vez más, que no quieren justamente que la situación económica cada vez vaya más en favor de los sectores que más tienen y en contra de los sectores más necesitados. Entonces, es algo que va a seguir porque no se soluciona solo con la eliminación de un decreto tributario. La gente está consciente de que esto tiene que cambiar y que tienen que ir a una paz verdadera, una paz en la que pueda haber un diálogo entre todos los sectores y pueda haber una redistribución de la riqueza que nunca existió en Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y por eso tuvo una guerra que sigue de alguna forma, porque como digo, es una guerra encubierta ahora, pero es una guerra de 50, 60 años
que ha sido muy difícil. Y sin embargo, ese país es donde hay 7 bases de Estados Unidos. En lugar de fortalecerse la paz con esas 7 bases, lo que ocurre es que sigue fomentándose la guerra. Y lo que ocurre es que no para el narcotráfico, porque las plantaciones de coca cada vez son mayores, porque la producción de cocaína cada vez es mayor, porque justamente esa droga que va hacia Estados Unidos, hay sectores que limpian ese dinero en bancos que también están en Estados Unidos y en todos lados. Entonces es una situación muy, muy difícil. Un país muy rico, casi prácticamente la tercera economía de América Latina, porque está peleando con Argentina tercero o cuarto puesto en cuanto a economía, y sin embargo es un país totalmente desigual. Por eso es que creo que estas movilizaciones no van a parar así nomás, y claro, la represión es tan brutal, las masacres son tan brutales, que eso en lugar de parar y de asustar a la gente, lo que está es provocando más indignación, porque está provocando indignación en gente que inclusive no estaba tan involucrada en la movilización, gente de clase media que están en contra de este tipo de represión. Entonces es muy difícil la situación de Colombia. Ojalá puedan salir y llegar finalmente a algún acuerdo, y ojalá no sigan las masacres. Ojalá realmente también la comunidad internacional por lo menos denuncie lo que está pasando, porque la comunidad internacional, cuando tiene que denunciar lo de Venezuela, denuncia todo, pero de Colombia, de todo lo que está pasando en Colombia, no se denuncia nada. Entonces, ojalá se hagan eco de lo que están pidiendo los defensores de derechos humanos. Sí, señor. Ahora, quinto, el presidente electo en 19 días se posesiona ya el señor Guillermo Lasso. Creo yo debe estar durmiendo con un ojo pelado a Colombia, porque ya lo mencionó. Y claro, ya empezó las críticas, ya empezó la culpa a gobiernos externos, a factores externos, y que en Ecuador y en Latinoamérica es la misma receta, como preparando ya el terreno, como ya advirtiendo qué es lo que va a suceder. Él debe estar en las mismas situaciones, pero también los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque es un gobierno parecido, un gobierno de derecha, con las mismas políticas públicas, con las mismas recetas del Fondo Monetario. Y claro, algunos expertos, quinto, han dicho que este gobierno puede resultar peor que el que tuvimos realmente. ¿Usted considera eso como una posible verdad, quinto? ¿Cuál es su lectura? Bueno, el problema es que Lenín Moreno juntó el desprecio a la gente y las políticas económicas y las políticas en sí de persecución, la utilización de la judicialización de la política a su ineptitud. Entonces fue un cóctel explosivo como nunca. Quiero creer que Lasso no va a ser tan inepto como Lenín Moreno, pero lo que no tengo dudas es que sus políticas van a ser muy similares. Y me preocupa porque, por ejemplo, en el tema colombiano puede haber un involucramiento en ese conflicto. Finalmente es un conflicto interno, pero no solo en eso, sino en involucrarse en una posible intervención en Venezuela. Se está hablando de reeditar la base de Manta. Ya empezó a funcionar la base en Galápagos, que finalmente nos involucra, no es por el tema del narcotráfico, nos involucra en un conflicto interno que tiene Colombia y que tiene que ver también con las guerrillas que han resurgido porque la paz no ha funcionado, y bueno, por distintos aspectos. Entonces a mí lo que me preocupa es que se quiera involucrar al Ecuador en eso. Ningún gobierno, ni siquiera los gobiernos de derecha de la década del 90, inclusive, involucraron al Ecuador, por ejemplo, en el Plan Colombia, por ejemplo, en la intervención directa en el conflicto colombiano. Lo involucraron en parte después de la utilización, a través de la utilización de la base de Manta. Ahí fue cuando se dio el involucramiento de Ecuador en el conflicto colombiano. Pero después, en general, tanto los cancilleres como los ministros de defensa trataban de por lo menos escaparle a meterse en ese conflicto, porque saben que en un conflicto así se entra, pero después no se sale. Lo que estamos pasando en la frontera, lo que pasó con los 3 periodistas del comercio, todo tiene que ver con eso. Y es a partir de cómo Ecuador se ha involucrado
en ese conflicto en la frontera, cosa que no tenía por qué involucrarse, solo cubrir su frontera y no necesariamente meterse en ese conflicto. A mí me preocupa porque creo que Lasso está pensando en eso. Sus declaraciones de amistad con Duque no muestran solo una declaración protocolar de amistad, sino de mantener políticas comunes, políticas de manejo de una frontera en común, que es involucrarse en ese conflicto. Y que tiene que ver no solo con el tema ya militar, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de violación a los derechos humanos en la frontera, con las aspersiones de glifosato, que durante años las vivimos, las sufrimos, mejor dicho, las sufrieron los habitantes de la frontera, sobre todo en Sucumbíos, pero en general de toda la frontera. Entonces, es llamar a involucrarse en un conflicto que no es nuestro. Es respetable, hay que ser solidario con Colombia, solidaria, pero no se puede involucrar en ese conflicto. Y eso creo que es lo que está pensando Lasso. Ahora, después, en las políticas en general, la política económica va a ser muy similar. Claro que Lenín Moreno le deja muchas cosas hechas. Le deja una ley humanitaria, que es una ley que va contra todos los derechos de los trabajadores. Se dice humanitaria, pero es antihumanitaria porque va contra los derechos de los trabajadores, promueve la flexibilización laboral, la posibilidad de votar trabajadores prácticamente sin pagarle lo que merecen y lo que deben percibir. Entonces, muchas cosas le dejó, y le dejó hecha la última ley, que es la ley de privatización del Banco Central. De muchas cosas le dejó hecho Lenín Moreno ya para facilidad de Guillermo Lasso. Ahora, yo quiero ver si va a cumplir lo que prometió. Él dijo que enseguida iba a llevar, por ejemplo, el salario mínimo a $500. Ahora dice que no, que es en los 4 años. Entonces ahí también vemos cómo se engaña y cómo se miente a la gente en las elecciones para lograr los votos. Y la gente a veces cae, la gente tiene muchas dificultades. No se puede hablar contra la gente tiene necesidades, y si alguien le ofrece y le asegura tajantemente, y todos los grandes medios de comunicación, los grandes medios, no los medios en general, porque sería injusto decir, la mayoría de los medios no entran en eso, pero sí hay un grupo de grandes medios que lo hacen, que finalmente lo que hicieron fue certificar que eso que decía Lasso iba a ser verdad. Por ahora no es verdad. Veamos porque él mismo lo está diciendo. Entonces sí, va a ser una política muy similar a la de Lenín Moreno. Tal vez la diferencia está en que no será tan inepto como Lenín Moreno y que sus ministros, por lo menos los que ha mostrado hasta ahora, son, digamos, algunos un poco más respetables que lo que fueron los ministros de Lenín Moreno. Me refiero a la ministra de Salud, a la propia ministra de Cultura, podrían ser un poco más respetables. Pero claro, cuando se es parte de un gobierno que tiene una visión, es muy difícil que se puedan hacer cosas distintas a las que pretende hacer el presidente. Para terminar este tema coyuntural político, Quinto, me gustaría a mí hacer este análisis. La izquierda, el progresismo, en las elecciones anteriores, con Lenín Moreno, ganó, pero ganó y perdió. En esta oportunidad, el progresismo, la izquierda, ¿no será que perdió y ganó? Es el primer análisis. Y la segunda, ¿cuál debería ser el deber, las tareas pendientes para la izquierda y para el progresismo, Quinto? Bueno, sí puede darse eso. Es increíble, ¿no? Las paradojas que se dan, bueno, en la vida, pero que se dan mucho en la política, ¿no? Con Lenín Moreno supuestamente había ganado el progresismo y fue lo peor que ocurrió, porque finalmente no solo destruyó parte del progresismo, sino que creó una forma de relacionamiento clientelar, de traiciones, de un manejo de compra de personas, una cosa que detestable. Creo que ni en la década del 90 aquellos congresos eran tan terribles y se daban las cosas que promovió Lenín Moreno, y que sigue promoviendo por su forma de ser, porque lo muestra en este foro que fue en Miami. Entonces, sí, se perdió muchísimo con la elección de Lenín Moreno. Ahora se perdió la elección
pero de repente da la oportunidad. Las derrotas dependen de transformarlas en victorias a nivel de mediano y largo plazo, dependiendo de cómo se den la acción de quienes están en el progresismo. Se dio una derrota, pero se puede transformar en una victoria estratégica si se actúa muy bien desde la Asamblea, si se trabaja bien, si se logra una unidad desde los distintos sectores progresistas, desde el progresismo de UNES, desde el propio Pachacutic y la izquierda democrática, dejando de lado a veces rencillas y tonterías que hay que dejarlas de lado porque lo importante es sacar al país a flote. Entonces, podría ser, si se da un acuerdo y si se da de trabajar en conjunto, podría ser importante para llevar a una asamblea distinta y para parar al gobierno en todo lo que quiera hacer de nuevas leyes que vayan contra el pueblo. Entonces, eso puede ser interesante, pero también puede ser importante si las organizaciones en general empiezan a trabajar en conjunto. Si se logra formar un gran frente progresista desde distintos sectores, desde las organizaciones sociales y organizaciones políticas, para tratar de parar al gobierno que se viene en sus ínfulas neoliberales en lo económico, pero también en todo esto que digo de tratar de involucrarse en un conflicto ajeno, o como es el colombiano, o tratar de buscar métodos represivos como los que ya se están tratando, los que se dan en Colombia y los que se tratan que se dieron en octubre en Ecuador y que se van a tratar de implementar. Bueno, todo eso se puede parar con un gran frente progresista, social, político, en el que se trabaje desde la Asamblea, se trabaje desde las organizaciones sociales, se trabaje desde los medios progresistas, se trabaje en conjunto, a veces limando los problemas que pueden haber y a veces las disputas, pero lo importante para sacar al país adelante es que el progresismo camine en conjunto. Si no camina en conjunto, la derrota electoral finalmente será una derrota estratégica. Si se camina en conjunto, la derrota electoral se puede transformar en una victoria estratégica. Indudablemente. Y corrigiendo errores, obviamente. Caminando junto y corrigiendo errores que se cometieron cualquier cantidad en estas elecciones. Y no solamente en estas elecciones, también en parte de los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Indudablemente, si quieren cambiar, si quieren retomar el poder, la izquierda, el progresismo, hay que hacer cambios radicales realmente. Ahí estamos muy de acuerdo con Quinto. Bueno, esta es la primera etapa de este conversatorio. Lo hemos pasado muy bien, entiendo. Hay tantas cosas. Yo quiero comprometerle a Quinto que no sea la primera ni la última para poder conversar un poco más a profundidad, ¿no? Hoy estamos topando así nomás porque vamos a hablar algo de cultura también. Pero Quinto, yo quiero comprometerle, ¿no? Para estos temas, ir desarrollándoles uno por uno posiblemente e ir informándoles y dándoles un poco de información a la gente para que esté informada y sepa qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y sepa qué se tiene y qué tenga que hacer y qué debe hacer prácticamente. Así es que ese compromiso lo hago públicamente, Quinto. A las órdenes, excelente profundizar. Sí, es importante a veces tratar los distintos temas, pero es muy importante profundizar en esos temas. A las órdenes siempre para las conversaciones que quiera y que crea posibles. Muy amable, de verdad, muchas gracias. Déjenme recordarles, el mejor internet es Redecom, aquí, los paquetes más económicos al alcance de su bolsillo, ahora con las clases telemáticas, Redecom. Y si usted busca lo mejor de la comida rápida, estamos en 593 Burger, en la Río Amazonas y Panamericana, aquí en Atuntaqui. Luego de la entrevista con nuestro invitado, Quinto Lucas, viene la señora Marcela Paredes. Con ella vamos a conversar, ojo, sobre la administración municipal en la ciudad de Ibarra. Hay un colectivo que está organizándose, buscando la forma, el mecanismo de pedir la reelección. Entiendo que no va bien la administración. Así es que un tema también importante luego de terminar con Quinto Lucas. Ahora, entremos en un tema que también es fundamental, la cultura, Quinto. ¿Por qué? A mí me gustaría saber, ¿por qué la cultura? Y no en el gobierno de Lenín Moreno, y no en el de Rafael Correa, y sino en todos. El tema cultural
es considerado la última rueda del coche, el patio trasero de la casa, ¿no? Es considerado la cultura porque no es rentable económicamente, no es rentable políticamente. ¿Cuál es la problemática de la cultura en el país, Quinto? Bueno, yo creo que hay un desconocimiento en los políticos en general de lo que es la cultura, de lo que es y lo que significa como reivindicación simbólica, como reivindicación de las culturas en general, porque no es una cultura, sino son las culturas, y lo que tiene que ver con la identidad, de reivindicación de la identidad, de vínculo de lo que hace la sociedad con el resto del país, de lo que hace cada sociedad local con lo que es el resto del país. Pero tampoco creo que tienen conocimiento de lo que puede rendir, inclusive económicamente, vinculada con el turismo, vinculada además con la posibilidad de que esas sociedades locales se desarrollen de otra forma, no solo en lo simbólico, no solo creando identidad, y no solo como esparcimiento, sino también como una forma de crear posibilidades económicas, las artesanías, la cultura en general, los grupos culturales, lo que atraen, inclusive turísticamente, lo que sí pueden significar para los cantones y para, en general, lo que significan los... Y estoy hablando económicamente, no de todo ese significado simbólico que es mucho más importante inclusive. Pero entonces yo creo que hay un desconocimiento de los políticos. Entonces creen que no les rinde, y puede ser que no les rinda políticamente en una campaña, porque claro, cuando uno en una campaña va y dice, sí, tenemos que lograr que la gente lea y hacer planes de lectura, o darle la posibilidad a los distintos grupos culturales que puedan desarrollarse, que tengan créditos, que tengan formas de expresar su arte, tal vez no es tan importante para la mayoría de la población electoralmente, a pesar de que toda la gente de alguna forma está vinculada todos los días con procesos culturales. Y eso ocurrió con todos los gobiernos. Ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, que fue una pena porque existía todo para ver una proyección. Fue igual el gobierno que tuvo, digamos, más trabajo en lo cultural, pero no se desarrolló como debía haber sido. En lo de Lenín Moreno ni hablar, porque eso ya fue la realidad de los actores culturales hoy, es como la realidad del país, o sea, como la realidad del pueblo en general. Están en una situación muy mala, todos los actores culturales, no hay apoyo a la cultura y no hay apoyo a los actores y gestores culturales. Entonces, no, este gobierno ha sido el peor en el tema cultural. Pero sí fue una pena que en el gobierno de Rafael Correa no se produjese otro tipo de desarrollo cultural como esperábamos muchos. Tal vez fue parte de eso que usted dice, esa idea de los políticos en general de que la cultura, bueno, no importa mucho. Es una pena, es una gran pena. En Europa no ocurre eso. En otros países no ocurre eso porque saben la importancia que tiene la cultura. A veces nosotros copiamos las cosas malas y no sabemos copiar las cosas buenas que sí se pueden copiar de otros países, y me refiero a Europa, pero a tantos países donde hay una reivindicación cultural ya como sociedad, hay un gran movimiento cultural y la sociedad se apodera de la cultura. Indudablemente. Ahora, Quinto, usted menciona algo importante y estoy totalmente de acuerdo, el desconocimiento. Pero vamos a viajar en el tiempo y vamos a suponer que la nueva ministra de Cultura tiene todo el conocimiento y todas las ganas de meterle leña a este tren llamado cultura para que salga adelante. Existe ahora la legislación, las políticas públicas para lograr algo a favor de la cultura. Bueno, hay una ley que es importante, que tiene muchos claroscuros, tiene cosas importantes y otras no tanto, pero que se puede utilizar para desarrollar la cultura, desarrollar a nivel local y desarrollar
a nivel de provincias y desarrollar a nivel nacional. El Ministerio de Cultura tiene que dictar las políticas culturales, pero vinculado con los actores culturales, con los colectivos culturales, con las organizaciones culturales y obviamente con los poderes locales, con los gobiernos descentralizados y con las casas de las culturas y con la casa de la cultura. Digo las casas porque finalmente a veces en las provincias cada una es una casa que es parte de la nacional, pero cada una tiene su particularidad. Entonces, inclusive porque cada provincia tiene su particularidad. Entonces, un Ministerio de Cultura tiene que trabajar en ese sentido. Claro, puede existir que una ministra de Cultura tenga toda la voluntad y sin embargo no tenga presupuesto, o sin embargo el gobierno tiene una visión neoliberal, entonces no le importa desarrollar la cultura porque justamente tiene una visión neoliberal en el que la cultura no debe darse posibilidades o darle posibilidades de créditos a los gestores culturales, a los actores culturales, porque eso sería un gasto inútil. Esa es la visión neoliberal. La visión de una economía naranja que solo cree que lo rentable es lo que funciona y hay que ver, la cultura es en general, es todo, y todas las actividades culturales terminan siendo rentables de acuerdo a lo que estén proponiendo y haciendo en vínculo con la sociedad y en trabajo conjunto por el desarrollo de esa sociedad. Entonces el Ministerio de Cultura tiene que trabajar pero ahí hay actores importantes, como digo, los poderes locales, las casas de la cultura son fundamentales. Lamentablemente, las casas de la cultura, sobre todo a nivel nacional y sobre todo en Pichincha, han tenido una gestión muy mala, una gestión desde muchos años muy, muy mala, y no se le ha dado la importancia que ha tenido. También los actores y gestores culturales se han cansado. Como ven que la situación no funciona, se han retirado a veces de tratar de cambiar esos poderes, esas casas de la cultura. Pero también los poderes locales tienen que involucrarse más en el tema cultural. Entonces es un trabajo de todos, pero la ministra o el ministro de Cultura tiene que ser justamente eso, alguien que coordine, que fomente, que trabaje en conjunto y que también apoye con políticas públicas. La ley no es una gran ley, pero tiene cosas importantes, hay que gestar los subsistemas, hay que realmente hacer el sistema llevar adelante el sistema de cultura. Hablando de problemas y hablando de desconocimientos, acá nosotros en el Cantón Antonio Antes, en la provincia de Imbabura, tenemos un patrimonio cultural, la fábrica Imbabura, cerca de 22 millones de dólares se invirtió para la recuperación de esta fábrica, convertirlo en un museo. Con el anterior alcalde se entregó en comodato al gobierno. ¿Por qué? Porque no era rentable económicamente, porque no existía un modelo de gestión que sea sostenible y sustentable para el gas municipal. Y claro, lo más fácil fue entregarle al municipio. Ahora resulta que esta nueva administración municipal da por terminado el comodato y existe en Quinto la información, los rumores de que el complejo Fábrica Imbabura, este patrimonio cultural del Ecuador, pretende ser entregado, no sabemos bajo qué términos, a la Universidad Técnica del Norte. Desde el tema sociológico, desde el tema cultural, Quinto, ¿usted considera que este tipo de cosas o de acciones vayan en beneficio de la cultura? ¿Se deberían realizar? ¿Qué opina usted? Bueno, es increíble, porque además es no entender lo que realmente era el significado de la fábrica Imbabura, porque la fábrica Imbabura tenía varios significados. Uno era la reivindicación y la reconstrucción simbólica de todo lo que había significado los textiles para la zona, que también tienen mucho vínculo con el presente, porque Atuntaqui es un lugar importante que llega a turismo y que llega gente a comprar textiles. Entonces era un vínculo de reivindicar esa historia, entender lo que fue esa historia, entender inclusive lo que fue la explotación de los trabajadores,
entender cómo se construyó una fábrica tan importante y tan interesante para un momento histórico del país. Entonces era esa reivindicación histórica que tiene que ver con todo lo del museo, pero también tiene que ver con la reivindicación simbólica, pero era la reivindicación histórica simbólica de los textiles y de la cultura de los textiles en la zona, pero además era una reivindicación de un lugar que se te debía transformar en un punto cultural importante. No es solo el museo y la fábrica Imbabura, era la construcción cultural desde la fábrica Imbabura con las organizaciones culturales de la zona, con los grupos culturales, con los colectivos culturales y en vínculo, trabajando en conjunto, el Ministerio de Cultura y el municipio, pero además era una necesidad para promover el desarrollo turístico. Hay un desarrollo turístico determinado en Atuntaque, en la zona en general, no solo en Atuntaque, sino en otros cantones, que había que potenciarlo. Y en Europa, por ejemplo, este tipo de complejos así, son complejos culturales que atraen el turismo, reivindican la cultura de la zona y reivindican la historia y la identidad de la zona. Entonces, lo que había que tener era un modelo de gestión efectivo, un modelo de gestión que vinculase el turismo y la cultura, que vinculase a los grupos culturales, a los colectivos culturales con la fábrica Imbabura, que la gente sintiese que esa fábrica es parte de ello, que se la tomaran en el buen sentido como dueños de la fábrica. Si los pobladores no sienten que la fábrica se transforma en algo que es suyo, ahí es que no tiene razón de ser. Entonces, creo que fue un error en la gestión de cómo se manejó, pero el concepto, cómo se inició y todo, más allá del gasto en sí, era importantísimo. Yo decía, bueno, se está haciendo algo, justamente ahí estamos copiando cosas interesantes que se dan, por ejemplo, en algunos países de Europa donde la cultura y el turismo se complementan, se trabaja en conjunto y eso también da divisas, eso también da dinero que es importante, no solo da vida a la sociedad del lugar, sino que también atrae dinero, se promueve económicamente a esa zona. Indudablemente. Por ningún lado, ¿verdad? Porque habíamos mantenido algunas reuniones, algunos contactos con algunas personas y nos decían, pero ¿qué tal? ¿Y si el modelo de gestión es bueno el que propone en el caso de que se dé este convenio con la Universidad Técnica del Norte? ¿Qué tal si es que es bueno el modelo de gestión? Se debería, o sea, el debate decíamos, o sea, la institución educativa tiene su función, pero, claro, el patrimonio cultural tiene otra función, ¿cierto? Entonces, ese un poco es el debate, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ¿y qué tal si es que la universidad presenta y tiene en mente un buen proyecto y beneficia a la gente? Entonces, un poco viene también por ahí el debate, Quinto. Claro, pero es lo que usted dice, la universidad tiene un ámbito de gestión y tiene que dedicarse a una determinada cuestión que es la educación. No puede gestionar un proyecto cultural que es distinto, que involucra a la sociedad toda, sí, que involucra por eso un municipio que es representante de la sociedad del lugar, pero que involucra a los colectivos culturales y colectivos sociales de la zona, los distintos colectivos culturales y sociales, los colectivos culturales de música, de arte, literarios, todo, que tiene que estar esa fábrica Imbabura, además de ser ese complejo que reivindica la historia y la identidad, estar en constante actividad, dando la posibilidad de que la gente se involucre y que los grupos culturales se involucren. Pero una universidad no puede hacer eso, porque tiene que hacer otras actividades. Entonces lo que puede pasar es que transforme el edificio en sí en un lugar de extensión de la universidad y termine poniendo aulas ahí y termine poniendo oficinas administrativas de la propia universidad. Entonces se rompe totalmente el significado de lo que es Fábrica Imbabura. Entonces, me parece que
sería terrible que se vaya por ese lado. Yo creo que hay que retomar el proyecto inicial, sí hay que buscar una gestión que sea eficiente, obviamente, siempre la gestión, que además es un error creer que la gestión de la cultura tiene que ser eficiente, puede ser eficiente, es como digo, en muchos países es muy eficiente y se involucra con lo que digo, no solo con la sociedad, sino con el turismo. Y no necesariamente es que dé ganancia, sino que dé la posibilidad para que esa sociedad se desarrolle socialmente, culturalmente y económicamente. Sí, señor, indudablemente. Bueno, mi estimado Quinto, yo quiero agradecer, me parece que ya tengo también en pantalla a nuestra siguiente invitada, a la señora Marcela Paredes. Aprovechar esta oportunidad, Quinto, para reiterar ese compromiso. Ojalá podamos seguir conversando. Nos hemos tardado cerca de 60 minutos realmente conversando y ahí se nos quedan muchos temas y muchos temas que analizar, Quinto. Así es que, insisto, quiero hacerle llegar un saludo de Mariuxi Navarrete. Dice: saludos, querido Quinto, un abrazo para ti. También Betty Araceli González. Bueno, algunos mensajes de saludos desde la provincia de Imbabura, Quinto, a ti. Así es que quiero ser nuevamente reiterativo en esto, el compromiso para seguir analizando. Ojalá podamos algún día específico topar algún tema y seguir analizando este tipo de cosas. Quinto, para nosotros sería un gusto el poder tener este tipo de conversatorios. Bueno, no, gracias a usted, un gusto haber estado conversando. Son distintos temas que todos son interesantes, pero justamente este que estábamos tocando al final es importante también a veces desarrollarlo un poco más porque sé la importancia que puede tener ese proyecto cultural para todo el norte, no solo para Tuntaki, no solo para Imbabura, creo que para todo el norte, si es bien manejado y si la sociedad se apropia de este proyecto que es la fábrica Imbabura. Pero un saludo cordial, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo fraterno y cordial a las amigas, a los amigos de Imbabura en general. A propósito, antes de que se vaya Quinto, me gustaría aprovechar que está aquí Marcela. ¿Qué opina Marcela? Que Fábrica Imbabura tenga la posibilidad de ir a manos de la Universidad Técnica del Norte. ¿Qué le parece? Me gustaría también saber, conocer, a ver si coincide con Quinto Lucas sobre este tema. No le tengo sin audio, me parece, a Marcela. Bueno, no. Bueno, vamos a ver. Vamos a solucionar este problema con Marcela. Ya vamos a preguntarle también. Quinto, muy agradecido. Será un placer mantener otra conversación. Gracias. Hasta pronto. Un saludo cordial. Hasta pronto. Gracias. Perfecto. Allí estaba nuestro invitado, el señor Quinto Lucas. Mira, ahí está. Está clarito, ¿no? La universidad, las casonas universitarias tienen otra función. Y si bien es cierto, tiene facultades, carreras que van de la mano posiblemente, ¿no? Con lo que tiene que ver con Fábrica Imbabura, el turismo, la gastronomía. Pero son otras las funciones, nos dice Quinto Lucas. A ver, vamos, no sé si que solucionamos el problema con Marcela. Buenas noches, Marcela, un gusto. ¿Me escucha correctamente? Sí, creo que usted me escucha correctamente. Quien no le escucho soy yo. Tengo algún problema de audio. Usted sí me escucha usted, ¿verdad? Sí. A ver, entonces tengo un gran problema que queremos solucionar, pero me parece que es por allá por donde se encuentra Marcela, justamente el problema que tenemos en este preciso momento. No sé si que podemos ayudarle ahí a solucionar, porque acá, claro, acá estábamos conversando en la misma sala con el invitado, con Quinto Lucas, y estábamos correctamente. Por ahí me parece que ya le escuché a... ¿Allí me escucha, Oscar? Sí. Sí, ahí le escucho perfectamente. Ahí le escucho perfectamente. Ok. Hola Marcela, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, estimado Oscar, gracias por la invitación y un saludo fraterno a todos los que nos escuchan en esta noche. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está en Ibarra el tema de las lluvias? En este momento el clima, ¿cómo está? ¿Con lluvia? ¿Tranquilo? ¿Cómo está? Con un clima bastante severo, con lluvias, con frío, pero con la actitud positiva que mantenemos los ibarreños. ¿Con inundaciones también? La semana, el último fin de semana parece que existió también inundaciones en Ibarra, ¿no? Con un poco de, sí, con un poco de sobrecorrientes, que eso acarrea este problema desde administraciones anteriores, ya que vamos a hablar de este tema. Las famosas escorrentías en una administración de hace 10 años, pues nos dejaron aquel problema y sin solucionar hasta el momento. Sí, señor. Bueno, entremos en materia entonces, Marcela, ¿le parece? A ver, hay tanto que conversar sobre la ciudad de Ibarra, la verdad, ¿no? Que no sé por dónde empezar. ¿Le parece si empezamos por algo que entiendo usted está abanderando? El tema del señor Guerrón, el tema de un despido que se dio a una persona con discapacidad. Entiendo que existen ya o existieron ya algunas sentencias de la autoridad competente. El juez, en este caso, que disponía a la señora alcaldesa retomar o volverle el puesto de trabajo. No sé si se ha dado ya cumplimiento a esta disposición. Marcela, me gustaría escucharle. Bueno, sí, Oscar, hemos estado en esta lucha fehaciente, ardua, porque estamos en esto desde el año pasado. Recordará usted que se denunció este hecho en el mes de noviembre del año pasado. Es así cuando hicimos algunas acciones que lastimosamente no tuvieron la atención del caso y se presentó una acción de protección. Lo digo a grosso modo porque quienes nos escuchan, pues a lo mejor dirán que somos muy reiterativos en este tema. Así como ha sido muy reiterativo el tema de la vulneración de derechos en el caso del señor Mario Guerrón, quien tiene una discapacidad, una hija con una discapacidad y es padre de familia, jefe de hogar. Y cuando ya se presentó esta acción de protección en primera instancia, uno de los jueces de la ciudad le dio la razón al señor Guerrón y en sentencia pues se contempló, se atendió la acción de protección y se calificó como una vulneración de derechos, entre algunos derechos conexos que habían sido vulnerados, pero entre los principales, el derecho al trabajo, el derecho a mantener una vida digna y sobre todo, al ser don Mario Guerrón una persona con discapacidad, pertenece a un grupo de atención prioritaria. Lastimosamente, y como tiene que ser el requisito legalmente atendido, tanto el municipio como la parte afectada apelaron, y es así que a buena hora y con la bendición divina, y siempre que se abraza la verdad, pues llegamos a este feliz término en cuanto al ámbito legal. La Corte Provincial se ratificó en las sentencias de primera instancia, dándole una vez más la razón al señor Mario Guerrón, pero lastimosamente hay una situación bastante compleja en el interior del municipio, especialmente en la persona del doctor Edwin Erazo, quien es el procurador síndico actualmente del municipio y quien tiene una actitud bastante descomedida al respecto y hace caso omiso de atender esta sentencia. Lastimosamente, siendo él un abogado, desconoce las acciones penales que pueden incurrir al no cumplir una sentencia. Ahora, siendo ciertos, ha habido algún acercamiento con el doctor Erazo. Justamente hace 8 días los señores se acercaron a dialogar para ver si se podía dar por concluido la firma de un contrato para esto de las baterías sanitarias y poder así regresar a su fuente de trabajo. Lastimosamente, el doctor Erazo, con una actitud bastante déspota, vulnerando nuevamente los derechos en actitud el día jueves de la semana pasada, le exhibe un contrato y les atienden en el hall del municipio, ni siquiera en la oficina, ¿no? Con ese trato cálido que debe haber al ciudadano. Pero les exhorta que el canon de arrendamiento tendrá que ser cerca de 450
y no les deja ni leer, se pone bastante alterado y es así que no se ha llegado a firmar el contrato. No porque hay una negativa de parte, sino porque hay intereses creados de algunas personas que pugnan por este espacio en el mercado Amazonas. Y hasta la fecha, pese a la disposición del juez nuevamente, que manifiesta que en 72 horas, la señora alcaldesa debe cumplir dicha sentencia, que también conlleva el pedir disculpas públicas, el reintegrarle al trabajo, el que don Mario sea remunerado con una indemnización por el tiempo que dejó de trabajar, y en parte se ha cumplido. Por decirle, creo que en silencio la señora Escaco en uno de los diarios de la ciudad ha puesto las disculpas. Primero, pública sí, pero no ha dicho por qué, porque tiene que decir: yo pido disculpas porque he vulnerado los derechos del señor Mario Guerrón y su familia. Como también aquellos rubros pagados en este diario son con dineros del municipio. Y ahí vendría desde el tan sensible detalle de que los señores concejales deberían fiscalizar, porque es Andrea Escaco quien vulnera los derechos de los ciudadanos. Claro, está investida de la autoridad como alcaldesa. Y ahora entiendo que el no cumplir o el incumplimiento sería de una disposición de la autoridad competente puede recaer en el tema de una destitución. Se puede pedir, entiendo que es casi algo parecido a lo que sucedía con el doctor Rosas en el registro de la propiedad. No cumple y se puede generar este trámite. ¿Estoy en lo correcto, Marcela? Claro, el tema de la revocatoria en la Constitución, en su artículo 95, dice que se daría la revocatoria del mandato de una autoridad cuando haya incumplimiento del plan de trabajo, que habíamos analizado en una anterior entrevista, el incumplimiento a los requerimientos ciudadanos, como el dar atención al recurso de la silla vacía, que en 2 otras ocasiones la señora Escaco no ha dado atención a ese requerimiento ciudadano. También está el incumplimiento en las disposiciones legales, que entra dentro de esto del incumplimiento de una sentencia cuando se han vulnerado los derechos. Y en esta administración, pues, creo que la señora alcaldesa es la más grande vulneradora de derechos. Recordará usted el tema del tapiche, cuando se quiso expropiar a los señores de esta zona agrícola para construir un mercado mayorista, que puede ser importante la construcción del mercado mayorista, pero no está dentro del ofrecimiento de campaña. Y también ha incumplido en el tema de registrador de la propiedad, que por medio de una resolución, pues fue Patricio Rosa cesado en sus funciones. Luego viene el tema de don Mario Guerrón, que es el tema que nos preocupa y nos ocupa, porque lastimosamente, como dijo el juez que dictó sentencia en primera instancia, ¿cómo es posible que al señor no se le permita trabajar durante 5 meses y luego también se le obliga a poner una acción de protección de manera particular? Hoy se le quiere imponer que sí, se va a dar cumplimiento al contrato de trabajo, pero con la forma de arrendamiento y pagando un canon de arrendamiento bastante alto para las circunstancias que hoy vivimos todos los ecuatorianos, todos los ibateños, y sobre todo en el caso de don Mario es un caso muy especial, y es así que hoy quiero hacer un llamado a la defensora del pueblo de Imbabura, a la doctora Catherine Andrade, para que ayude en este caso y cumpla dentro de sus funciones a que la señora Escaco pues dé cumplimiento a la sentencia en favor del señor Mario Guerrón y su familia. Pero ahora, si la señora alcaldesa dice, entiendo, ya tiene establecido, y entiendo que es una estrategia también, ¿no? Para no cumplir al 100% la disposición. Bueno, voy a retomarle o voy a volverle el puesto de trabajo, pero claro, el canon de arrendamiento ahora es $500,000, le pongo un precio que posiblemente no sea accesible a esta persona, y ahí automáticamente estaría bloqueando. ¿Qué se puede hacer? Si ya está establecido ese canon de arrendamiento, ¿hay alguna instancia que pueda controlar, que pueda regular? En eso nos encontramos, vamos a agotar todas las instancias legales que todavía faltan, como sería el incumplimiento, presentar una acción de incumplimiento,
Esto conllevaría más tiempo, los trámites aquí no por la falta de voluntad en el ámbito judicial, sino porque el sistema mismo es así. Y lastimosamente no se estaría cumpliendo con la sentencia, y lo que es más, esta administración municipal no tiene el rostro humano que debe tener para atender las necesidades de los ciudadanos. Hay muchos temas que nos faltarían horas para citar las irregularidades de esta administración municipal en todos los ámbitos. Está, por ejemplo, el tema de la nivelación de las remuneraciones, como lo dice el contrato colectivo de los funcionarios que me escriben en este momento y me hacen acuerdo de que también aproveche esta oportunidad para hablar por ellos, que no se hace caso omiso al artículo 22 del contrato colectivo, donde se manifiesta que debe haber un incremento de las remuneraciones. Entonces los funcionarios merecen un trato digno y sobre todo que se haga caso a la ley, porque resulta que mientras unos funcionarios trabajan mal, atienden de manera prepotente, como es el caso desde la dirección o desde la responsabilidad del centro geriátrico, nuestros abuelitos de la ciudad de Ibarra, entonces la responsable gana más de 1.600 y algo de una remuneración, mientras los funcionarios que trabajan noblemente por la ciudad y dentro, cumpliendo con sus funciones, pues oscilan ya más de 10 años con un sueldo que en realidad no les alcanza, y cuando han hecho la petición, porque está presentada esta petición a la señora alcaldesa, les ha dado una negativa, porque lo peor de todo, Oscar, es que la señora alcaldesa brilla con ausencia en realidad, o sea, no atiende las peticiones de los ciudadanos, no se reúnen los del Consejo Municipal como tiene que ser, de manera presencial para tratar los temas importantes de la ciudad, sino que se mantienen como en esta noche nosotros por vía Zoom, y creo que la ciudad merece respeto y merece la atención de todos estos temas a considerarse como dentro de las funciones que tiene la primera autoridad del cantón. ¿Qué pasó, Marcela? Entiendo que hace un par de meses atrás se hablaba o sonaba el tema de la revocatoria del mandato, justamente por algunos temas que nos había mencionado, entre ellos el incumplimiento a un plan de gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿Sigue en pie? ¿Siguen trabajando? ¿Avanza esta situación? ¿En qué estado está la supuesta revocatoria de mandato de la señora alcaldesa? A ver, hay tres mecanismos por la vía democrática donde se pediría la remoción, la revocatoria y la destitución de la señora alcaldesa, como lo dice el Código de la Democracia, porque ha incumplido totalmente el plan de trabajo presentado ante el Consejo Electoral. Y no lo voy a decir con mis palabras, porque a lo mejor puede malinterpretarse y puede decir que estamos en una oposición y que no se le deja trabajar. Yo, si me permite, estimado Oscar, voy a dar lectura a lo que presenta Andrés K. con el plan de trabajo y el movimiento Únete. En una de sus partes dice, como movimiento político Únete, que dice entre paréntesis Unión Ética, Transparencia y Equidad, asumimos la tarea de luchar para crear y transformar a Imbabura en una provincia progresista, eficiente y eficaz, orientando el accionar en el sólido propósito de construir una verdadera justicia social con equidad y universalidad de los derechos sociales y económicos, seguridad, profesionalismo y ética de los funcionarios públicos. Habla de un plan de gobierno en el cual dice que va a constituir una herramienta para determinar el modelo de administración planteado para administrar eficazmente el territorio para el periodo de gobierno 2019-2023. Y se plantean aquí algunas cosas, Oscar, que es bastante extenso, y la señora, si tiene memoria, debe recordar lo que ofreció en campaña, y lastimosamente no se ha dado absolutamente nada, y le voy a leer las competencias. Dice planificar con otras instituciones y gobiernos seccionales de forma articulada en su jurisdicción. No existe. Uso y ocupación del suelo cantonal, vialidad urbana, tenemos el tema solamente de los pintados de las ciclovías, me parece que ese es un tema que lo consideran ellos como vialidad. Servicios públicos, agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. En este tema, las tarifas de los servicios públicos, como es el caso del agua potable, están por las nubes. El alcantarillado no se ha atendido, que es una obra pública de bastante envergadura para los sectores más vulnerables de la ciudad. Saneamiento ambiental,
No tenemos, en el tema que estamos atravesando de la pandemia, se creó una ordenanza para multar a quienes no utilicen mascarilla. Pero si vamos siendo bastante reflexivos y vamos siendo exhaustivos en el tema, nos vamos a topar con algunas contradicciones. Por ejemplo, mientras se dice que lo que hay que hacer, el distanciamiento físico, la mascarilla, el lavado de manos, y eso todo está, y los ciudadanos en su responsabilidad estamos cumpliendo. Pero ¿qué pasa con los desechos, con la basura, con la recolección de basura en este caso? El municipio no cuenta con una licencia ambiental, no lo ha hecho las anteriores administraciones y creo que esta no tiene ni el intento de hacerlo. ¿Por qué? Recordar usted el tema también del relleno sanitario, que ahí también está presentado otra acción de protección de uno de los moradores del sector de San Alfonso. Entonces, cuando uno en casa se cultiva y se da esa cultura del reciclaje, por ejemplo, en nuestra casa reciclamos lo que es reciclaje de cartón, plástico, lo orgánico, para que sea lo menos que vaya a los desechos. ¿Y qué pasa? Se va a un solo lugar y entonces estamos contaminando el ambiente y estamos consecuentes a un tema de pandemia. Entonces no se está cumpliendo. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. No hay planificación, no hay construcción de la obra pública, y también dirá que no hay recursos de parte del gobierno central, pero aquí también dice que debe gestionar e incentivar la cooperación internacional. En el tema de la infraestructura y los equipamientos de salud, el Consejo Cantonal de Salud no se sabe qué función desempeña, y también las tasas y el tema de las patentes que pagan las clínicas y las casas de salud privada, que son exorbitantes. ¿Bajo qué parámetros se calificó el aumento de las patentes municipales? Entonces, claro que sí cumple, pero a la inversa. Cumple para sacar provecho de la ciudadanía, no para cumplir con los derechos de la mayoría. Entonces, por ejemplo, en catastro sé que también hay un rubro de garantías de las construcciones que se queda en el municipio. Los ciudadanos no sabemos a dónde están destinados. El uso de las riberas, dice el mantenimiento. Tenemos el tema de parques y jardines, el tema de las lluvias que usted citaba en el principio, que como no hay las riberas y de los ríos que tengan un encauce y el alcantarillado no acompaña para eso, se estanca y tenemos estas que se conocen como corrientes, como las lluvias torrenciales y que viene a recaer en el sector del Redondel de la Madre, de la Javí, en ese sector, y desde arriba, que viene desde las comunidades, el agua se empoza y causa también conflicto en el tema vehicular. Como usted puede ver, Oscar, hay muchas cosas que la lista es larga y estoy sacando del plan de trabajo de la señora Escaco. No es una cuestión de Marcela Paredes, no es una cuestión de oposición. Si bien es cierto, hoy tenemos que aprender de la pandemia que el camino es el diálogo y la conciliación, pero no por eso nosotros vamos a callar y no vamos a dejar de decir lo que está mal. Y la ciudad de Ibarra está mal. No tenemos autoridades, salvo una excepción, que en algún momento lo diré por qué, porque sí al menos se está atendiendo los requerimientos ciudadanos desde el espacio que una autoridad tiene. Pero los señores concejales no fiscalizan. O sea, piden documentos, a los ciudadanos nos piden documentos, cuando son los señores concejales que tienen que denunciar, fiscalizar, legislar a favor de la ciudad. Porque lo que se sabe, se presume, y vamos a hacer nuevamente, yo insisto, que estamos vendiendo toda la documentación posible, porque el tráfico de influencias es un delito, y se está vendiendo los espacios de la ciudad, ¿sí?, de la manera más absurda. La manera de los comodatos, por ejemplo, se está dando los espacios públicos, parques, polideportivos, en la figura de comodato o en la forma de contrato a las directivas barriales, y eso no es legal, eso no está correcto, y sobre todo, todas estas cosas pasan porque no tenemos una autoridad responsable. Lastimosamente es de nuestro género,
si algunas personas pueden decir que es una situación así bastante como de rivalidad, porque de todo se escucha, pero no, nosotros no tenemos rivalidad absolutamente con nadie. Nosotros y nuestro colectivo, nuestro accionar ciudadano va enfocado a defender los intereses de la ciudad y los derechos de la ciudadanía. Marcela, le escucho y me parece un reprise de las entrevistas que hemos mantenido anteriormente, y no solamente con usted. Recuerdo que el día lunes, si no me equivoco, hablamos también con otro dirigente, hablamos con Fausto Giraldo, con algunos dirigentes que han sido afectados por diferentes situaciones. Y claro, la lista que usted acaba de enumerarnos, entiendo que todos los ibarreños se lo saben, ¿verdad? ¿Me suena o no le suena llover sobre lo mojado? Digo, ¿por qué? ¿Cuáles son las acciones que entonces la ciudadanía debe plantear? ¿Cuáles son las acciones que los colectivos, los afectados, la ciudadanía ibarreña tiene que plantear para solucionar este problema? ¿O va a pasarse, ya cerca de 2 años le resta de administración, o va a terminarse los 2 años en la misma tónica, con las mismas políticas públicas, con el mismo mecanismo de administrar la ciudad de Ibarra? ¿Va a pasar lo mismo o qué se tiene pensado hacer, Marcela? Bueno, como yo siempre manifiesto, y a usted le puede sonar como un reprise, porque en realidad no ha habido redireccionamiento de las cosas. Porque si una autoridad tuviera la sensibilidad y la sensibilidad para escuchar a los ciudadanos y la humildad para aceptar que está en el camino equivocado. Y esto va a ser un reprise, ojalá no sea 2 años más, porque nosotros de la protesta a la propuesta, nosotros estamos conformando un frente cívico, el cual, lejos de colores, de líneas partidistas, estamos enfrascados en un solo objetivo: defender a Ibarra, defender a la ciudad, porque la administración municipal ha perdido esta investidura, esta majestuosidad de lo que era antes la función. ¿Pero qué implica defender a la ciudad, Marcela? Exactamente. Nosotros vamos, bueno, no podría adelantarme, estimado Oscar, por obvias razones, pero a grosso modo le puedo decir que nosotros estamos organizándonos y encomendándonos a cada uno, delegándonos ciertas responsabilidades en cada tema, en cada irregularidad que presente esta administración, para en lo posterior presentar ante los organismos de control para que ellos sean los que investiguen, determinen responsabilidades, porque no puede ser que en ausencia del Consejo Municipal dejemos ver cómo la ciudad se encuentra de mal en peor, y lo que nos tiene más preocupados es que la señora alcaldesa no aparece en los medios, no hay una rendición de cuentas, no dice absolutamente nada. Entonces parece que en elecciones del 2019 la ciudadanía ha elegido representantes sin voz, sin voto, solamente para que se presume engrosen los bolsillos, figuren, lucren, y después de este periodo la ciudad quedará vacía, sin obras, sin absolutamente nada de lo que dice la ley. Marcela, le preguntaba, ¿han hablado ustedes con el señor Antonio Adati? Entiendo que en algún momento andaba también hecho el denunciólogo. Recuerdo que denunció algunos actos de corrupción en el municipio. Ahora le veo agarrado de la mano de la señora alcaldesa. ¿Cómo anda esa situación? Bueno, a mí no me consta que han agarrado la mano, porque ahí sí es un tema bastante delicado, a lo mejor. No, hablo de una forma figurada, ¿no? Claro, yo sé. A ver, mi estimado, como yo siempre le digo, coronel Adati, el señor vicealcalde, quien siempre nos ha unido una directa amistad, como a los ibarreños, de bien podría decir que guardamos ese sentido fraterno de la amistad. Hemos conversado en algunas ocasiones, y en realidad fue en noviembre del año pasado cuando hubo la oportunidad que, mediante la moción por esta resolución arbitraria e ilegal sobre el tema del registrador de la propiedad, había la posibilidad de que se denuncie estos hechos y que en ese específicamente sea el motivo de la remoción. Lastimosamente manifiesta el señor vicealcalde que en realidad no hubo mayoría para hacer lo que se tenía que hacer en su momento, pero también hay que reconocer
que el señor vicealcalde sí tiene al menos la sensibilidad como en ese ejercicio cívico que le ha caracterizado siempre a él, de esa trayectoria de servicio a la comunidad, pues sí está atendiendo a la ciudadanía y es el mecanismo o es de la autoridad que, digamos, lo más importante, sí está atendiendo a la ciudadanía. Le pongo, por ejemplo, el caso del mismo señor Mario Guerrón, donde el señor vicealcalde ha atendido de manera muy personal este asunto, nos ha recibido para reunirnos con toda la calidad y calidez y se ha propuesto hablar con el procurador síndico ejerciendo su autoridad y también haciendo un acercamiento para que esto llegue a un feliz término. Está el tema de las señoras de los sectores de Alpachaca, que en vista de que tenemos ausencia de autoridad, la primera autoridad, allí nomás hay un tema importante, porque si la autoridad elegida por el pueblo no está teniendo los requerimientos de la ciudadanía, entonces no nos está representando, porque también es corrupción no atender, no trabajar y no devengar el sueldo que está recibiendo. Entonces, volviendo al tema, está muy atento a las cosas que están sucediendo en la ciudad, pero si es que la cabeza funciona mal y si la señora alcaldesa no tiene esa predisposición para conversar, retomar el diálogo con los señores concejales con los que llegó y se ha puesto solamente a sortear los recursos de la ciudad, entonces ellos se ven bastante limitados. En el caso del señor vicealcalde. En el caso de los otros concejales, por allí ya hay un rum que cierto concejal ya le han dado el espacio de la radio municipal, tienen ubicados a mucha gente trabajando, y eso yo creo que lejos de ser un tema de nepotismo en algunos casos, tiene que ser un tema llevado al plano formal y denunciado en Fiscalía y en Contraloría. Me imagino que no me va a decir los nombres del concejal, ¿no? No, porque yo espero en una próxima entrevista, hay que hacerlo con documentos, como siempre, y preparado todas las decisiones que venimos haciendo. Perfecto. Bueno, yo creo que también, la verdad, el líder, las autoridades deben tener mucha coherencia realmente, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen. Y si no lo tienen, pierden realmente esa credibilidad. Y este es mi punto de vista y me hago responsable realmente. Yo entrevisté a uno de los concejales, bueno, a 3, 4 concejales me parece que entrevisté. Y es medio raro, digo yo. En momentos se ponen en contra de la alcaldesa, al otro día buenas. Sí, y eso creo que a la gente le deja ahí inestable realmente, ¿no? Desconfiada realmente de las autoridades que están ahí para representar al pueblo. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Creo que no van a mejorar. Voy a ser sincero, creo que no van a mejorar porque esta misma conversación y lo que estoy reiterando yo, lo dije la vez anterior, ojalá mejore. Y siguen los problemas. ¿Qué ha pasado? Yo también, igual que usted, puedo seguir enumerando, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el tema de Yaguarcocha, por ejemplo? Se ha declarado tema de emergencia, luego sí, luego no. Ahora se declaró a Ibarra en emergencia por el tema de las lluvias, siguen los problemas, los dirigentes siguen quejándose, un poco de problemas y no ha cambiado realmente. Por eso digo, esperemos que esto vaya a cambiar. Lo dudo, pero la buena intención al menos está ahí de este servidor y entiendo que de varias personas, de varios ciudadanos ibarreños, de la gran mayoría, al menos Marcela. Bueno, yo quiero agradecerle a Marcela agradecerle e invitarle para que cuando ya tenga la documentación sobre el concejal que usted menciona que tiene entregado puestos ahí, ¿no? En alguna institución, en alguna dirección, nos haga conocer y le haga conocer sobre todo a la gente de Ibarra para que sepa qué están haciendo de bueno y qué están haciendo de malo las autoridades, Marcela. Sobre todo, Oscar, un tema muy importante. Obviamente que no vamos a encontrar la firma de aquellos concejales comprometidos con este tema de tráfico de influencias, pero sí presentaremos la denuncia a los organismos de control para que sean ellos los que indaguen y vean y determinen responsabilidades. También decirle, Oscar, que a lo mejor
en el supuesto no consentido, como nos ha venido pasando el tema de la pandemia, después el tema electoral, de las elecciones presidenciales, de asambleístas, creo que ha corrido la señora alcaldesa con la suerte del tiempo, pero no todo el tiempo le va a dar esta benevolencia, y decirle que aún cuando no alcancemos a revocar el mandato, tenemos nosotros una responsabilidad ciudadana y patriótica, porque en el 2023 aparecerán y están preparándose los que se creen llamarse de redentores de la ciudad, en base a la ineptitud, dicen, de la reinita. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a ejercer conciencia ciudadana, para que las personas, la ciudadanía, las mujeres, los mayores, sepan por quién votar en el 2023. Que algunos están preocupados desde ya si es que tenemos aspiraciones políticas, por supuesto, legítimas. Siempre nos hemos venido negando esa posibilidad, porque los buenos políticos y los buenos ciudadanos creemos que hay que saber cuándo, cómo y para qué y por qué participar. Entonces, si algún momento como está dándose esta petición de algunos grupos de la ciudad para que Marcela Paredes, o en su cantón puede ser usted u otra persona, yo les digo así, que me disculpen la frontalidad. Si los corruptos y los ineptos han llegado al poder y no han hecho absolutamente nada por nuestra ciudad y nuestra provincia, entonces es hora de que la ciudadanía también tenga una representante o un representante en el Consejo Municipal, en la alcaldía, y comencemos a renovar la política y los actores con este ejercicio que nos faculta la ley. Bueno, esperemos. Y ya estamos prácticamente ahí, ¿no? A las puertas de las nuevas elecciones. Ya se mueven las frutas, ya están negociando también candidaturas. Terminamos las elecciones nacionales y ya estamos nuevamente en las seccionales. Entiendo que también sigue el canibalismo político de un lugar a otro. Cambió ya, ¿no? De la izquierda, del correísmo, de los sectaristas, de los correístas, a la derecha. Ahora, quienes están sacándose los ojos, quienes están repartiéndose la provincia, sí, ya no son los correístas, ahora son los racistas. Eso pasa en la ciudad de Ibarra, eso pasa en la provincia de Imbabura, eso pasa en el país, lamentablemente, y estoy muy de acuerdo que personas honestas tienen que estar en el poder, y ojalá no se equivoque nuevamente la ciudadanía en los diferentes cantones, en las diferentes parroquias también, y puedan elegir a los mejores representantes, Marcela. Quiero agradecerle infinitamente. Esperemos que no. Quiero agradecerle. Esperemos que no. Sí, le escucho, Marcela. Sí, en este último tema que usted se ha permitido decir, lo que pasa que las convicciones se han perdido a consecuencia de que cuidan las conveniencias, y si en realidad la tendencia de este último escenario electoral fue el cambio, pues también tenemos aquella obligación, y hemos estado siempre inmersos en los temas de interés público y, cómo no, del tema presidenciable, para que cumpla quien fue el presidente electo las ofertas de campaña, porque seremos los primeros que hemos felicitado, pero también seremos los primeros en cuestionar y en salir siempre en defensa de nuestra patria. Un abrazo a todos y gracias por escucharme. A usted, Marcela, muchas gracias. Y cuando tenga información me avisa, ¿no? Me cuenta aquí para agendar y tener la posibilidad, insisto, no de que me comunique, no que me avise, no que me informe a mí, sino que la ciudadanía a través de este espacio digital pueda estar informado de qué es lo que pasa. Muy amable, gracias, Marcela. Hasta la próxima. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, Oscar. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Mañana nos volvemos a reencontrar temprano, 4 de la tarde, con un artista desde la tradición. Así es que manténgase pendiente. 4 de la tarde tenemos el lanzamiento de un videoclip. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Chau. Cuando pienses en el mejor sabor, piensa en nosotros. Cuando quieras disfrutar de la mejor comida rápida, ven a nosotros. Somos 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Yo soy Sara Robles y el día de hoy me encuentro en...
tal? ¿Cómo estamos? Soy Samuel Martínez. En tu estación, la que te apapacha. Yo soy Sol Segura y te voy a acompañar esta tarde. ¿Te gusta la radio y quieres ser un locutor? ¿Tener tu propio programa? ¿Grabar publicidad para las marcas más reconocidas del mundo? Ahora es posible, porque te lo enseñamos cómo hacerlo. Haz tu sueño realidad. Ven y aprende con los mejores. Taller de locución y periodismo. Nuestro campus y laboratorios están en una verdadera radio FM. Somos únicos y estamos esperando por ti. Aprovecha esta oportunidad. Tenemos cupos limitados. Infórmate al 0979 82 42 64. Te lo trae Open Lab Latinoamérica. ¿Aburrido de lo mismo? Próximamente escucha Radio Ciudad. Radio Ciudad. La radio en tu ciudad. Productores, locutores, animadores, DJs, creativos, son los responsables de Radio Ciudad, con el sello y garantía de Open Lab Latinoamérica. Redecom, el mejor servicio de internet, ahora más rápido y más seguro, con planes ilimitados desde $15 mensuales, doble de velocidad en la noche, internet con fibra óptica directo a tu hogar. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. Búscanos en Facebook como Redecom. Visítanos en www.redecom.es. Redecom, internet ultra rápido.